Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme estar con ustedes esta mañana de día viernes. Gracias por sintonizarnos. Viernes 24 de septiembre. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad. Lo reconozco siempre porque creo que debe de ser el centro de todas nuestras actividades. Bienvenido, Julio. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. También me uno a tu reflexión y mandar también no es posible que sigan estando abiertos los antros de vicio en este país, Ernesto. Es decir, hay las universidades cerradas, las escuelas cerradas, los colegios cerrados y los bebederos, las discotecas, los estadios de gente. No, yo creo que la reflexión a la que tú haces debe ser de llevarnos a todos, pero en definitiva las autoridades ciérrenlos, es que vean los resultados que están, porque además uno peca por acción, pero también por omisión. Así que la pelota para ellos. Bienvenido. Buenos días, gracias Ernesto por la invitación y por supuesto me uno a la reflexión esta, ¿verdad? Ya se dan cuenta que 4 millones de vacunas no sirven como para detener el COVID. Los hospitales están llenos y es responsabilidad de cada uno de nosotros cuidarnos por nosotros y por nuestra familia, por nuestros seres queridos, ¿verdad? Por ellos hay que cuidarnos. Buenos días y un abrazo fraternal para todos ustedes. Marvin, ¿cómo estás? Bienvenido también. Buenos días a todos ustedes, un gusto. Aquí ya listo para empezar. Bueno, hay una cosa con esto. Hay algunos sectores que están diciéndole al gobierno que tome medidas más drásticas. Por ejemplo, cerrar el país, no sé si ustedes comparten, sería contraproducente económicamente como se cerró hace un año. O sea, el gobierno no puede decretar una cuarentena estricta porque eso sería quebrar al país económicamente. Terminar de socavarlo. Entonces, ahora bien, lo que tenemos que hacer todos, creo yo, es ser más responsables. Mira, yo veo en el súper hasta 5 gentes detrás de una carretilla, o sea, van en familia, creen que ir al supermercado es un paseo. Es decir, la gente debería de tomar esas precauciones. Y voy a decir algo que va a ser duro también. Sí. Hay mucha gente que ha llevado el virus a sus casas, ha infectado a la gente de alto riesgo que vivía ahí y esta gente ha terminado muriendo. Entonces, por la misma irresponsabilidad que decimos, ¿verdad? Entonces, a mí me llama la atención cómo esta sociedad dice que es pro vida, ¿verdad? Pero en esos momentos se les olvida que hay que cuidar primero a los más vulnerables, cuidarse ellos y salir para lo necesario. Hay mucha gente irresponsable que lleva en su conciencia la muerte de sus familiares, porque por esa irresponsabilidad llevaron el virus a sus casas. Tania, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Ernesto. Muy bien, buen día a toda la audiencia de Diálogo con Ernesto López y a mis colegas panelistas. Y aprovechando lo que dice Marvin, que en familia, es cierto, en familia van al supermercado y también, lamentablemente, en familia también entran después al hospital y en familia también después van al cementerio, probablemente. Es una desgracia terrible, pero pienso que la mayor responsabilidad está en nosotros, porque ya no es un virus desconocido, ya no es una situación de pandemia nueva, ya no es algo que no sabemos cómo cuidarlo, cómo tratarlo, cómo prevenirlo. Pero si nos estamos yendo a las discotecas, porque las discotecas siguen abiertas, los bares, si nos seguimos yendo a los estadios, yo sé que es muy loable para muchas personas el tema de las marchas, pero esas aglutinaciones, en cualquier sentido, en cualquier vía, en cualquier motivo, pues lo que genera es un alza en los casos y también en las muertes, y más como estamos ahora. Ojalá y tomemos conciencia, porque es bastante triste, yo se los digo por experiencia, comunicarle a otro, mira, hay que hacerse el examen porque yo salí contagiado. Entonces empezamos a hacer el recuento, como decía la doctora Arevalo, yo estuve sentada con él o sentado con él y sin mascarilla. Entonces, y empezamos con todo, en vez de haber tomado o tenido las precauciones debidas, porque nos estamos contagiando hasta en las casas. Eso quiere decir que no hay que bajar la guardia tampoco en las casas, Ernesto. El día de ayer conocimos el discurso pregrabado, creo que ya era una pregrabación, sin duda alguna,
del presidente Bukele, que dio su discurso precisamente ante Naciones Unidas y dijo que el país avanzará hacia el desarrollo cuanto antes, haciéndose desde luego acompañar de las naciones que compartan esa misma visión. Y dijo que el mundo, dice al mundo que el país va precisamente a entrar en esa consonancia de poder identificarse con aquellos que verdaderamente también estén bajo la línea de saber que el país debe de salir en curso ya propio, y que necesita más motivación que obstrucción, decía, algo así creo que fueron sus palabras en términos concretos. Veamos, ¿qué piensan ustedes del discurso, Marvin? Y el resto tiene la palabra. Fue aspiracional, diría yo. Yo lo calificaría como un discurso aspiracional de lo que, digamos, pretende ser su legado presidencial. El presidente está casi a 2 años y medio de su mandato y es momento en que debe de comenzarse a pensar en el legado, qué es lo que va a dejar. Y en ese sentido creería yo que el discurso del presidente ayer en Naciones Unidas tiene mucho que ver con las intenciones que él ve, digamos, del Concierto de Naciones. ¿Qué es lo que él va a dejar a El Salvador? Creería yo que está preparando un discurso para su legado. Ya cuando le toque hacer el último discurso de Naciones Unidas, pues me imagino ya va a haber planteado que eso que él llama de hacer las cosas de manera diferente ha dado resultados. Yo en el mismo sentido creo que es aspiracional el hecho de que qué país se quiere, y lógicamente en la mitad de su segundo mandato es decir, bueno, qué es lo que he hecho, porque al final... Todavía no llega el segundo mandato. No, el segundo periodo, perdón. ¿Verdad? Vi que te alegraste mucho. No, pero ya estamos en el segundo, no comas ansia. Por eso saltó. Claro. Entonces creo yo de que es precisamente donde todos los gobiernos hacen un alto en el camino para evaluar qué es lo que prometieron, qué es lo que han hecho y si es necesario hacer un golpe de timón a la forma de hacer. Entonces creo que sí, esa aspiración de un cambio donde ha sido caracterizado porque, dijéramos, las formas no son muy atractivas, ¿verdad? En ese sentido esperemos pues de que el próximo año, que es en realidad cuando ya todos los gobiernos van hacia abajo, se pueda hacer una mejor evaluación. También estoy de acuerdo en lo que dice Elic Valdivieso, Marvin. Es un discurso en cuanto a aspiraciones, hacia dónde dirige el país el presidente o hacia dónde pretende dirigirlo, mejor dicho, hasta dónde pretende llegar. También es parte de la coyuntura, el mensaje de bueno, quien esté con nosotros, ahí vamos a estar, porque por la situación actual con el tema de Estados Unidos, con el tema de OEA, con el tema de todo el mundo pidiendo sanciones también para El Salvador. Es decir, es un poco de todo conjugado en un discurso. ¿Qué es lo que espera el presidente lograr o hacia dónde nos espera llevar? A mí sí me da bastante tristeza leer este tipo de comentarios, aunado a los comentarios de que piden y claman y suplican sanciones para el país. Pareciera que realmente quieren que el país le vaya mal. Es decir, el odio es tanto y el nivel de fanatismo es tan alto que me parece en algunos momentos que desearían que estuviéramos terriblemente mal para echarle la culpa al presidente Bukele. Es decir, ya dejaron de lado que somos salvadoreños todos y que al final una decisión o una ausencia de decisión nos termina afectando a todos porque vamos en el mismo barco. Pero pareciera que el deseo del fracaso del gobierno actual es más grande que el amor a ser salvadoreño y al país. Congruente con Tania, hombre, quien siembra odio cosecha odio, por supuesto, ¿verdad? Miren, el discurso aspiracional de fondo decía que nos encaminábamos hacia el desarrollo. Ese discurso no concuerda con la realidad, porque la realidad que yo veo es que quieren 20,000 soldados más y yo no sé qué desarrollo social puede traernos un ejército de 40,000 soldados en este país hoy que estamos en paz. Más me encanta el discurso del presidente Lacalle de Uruguay, ¿verdad? Que habló de la libertad de los pueblos, del respeto a los derechos humanos
y señaló a los regímenes autoritarios que le tienen miedo a sus pueblos, por eso se vuelven autoritarios, y señaló a las dictaduras de América, básicamente estaba desnudando a Cuba, ¿verdad? Entonces, más me inclino por ese discurso que fue excelente. El presidente Lacalle está ganando un liderazgo en América muy bueno, basado en la libertad, en la democracia y el respeto a los derechos humanos. ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes, Tania, con relación a esta situación en la cual se confirma desde la perspectiva de la Corte Suprema de Justicia que ya hay 60, creo, alrededor o más juzgadores que han presentado su renuncia para optar para el beneficio de tener un bono de retiro? Por un lado. Por otro lado, también circunscribo lo que un grupo de jueces llevó precisamente a demandar, a presentar un recurso a la Cámara de Familia, y esta ordena en este caso a la Corte suspender el cese precisamente de la medida. Esto como una medida cautelar ante esa demanda. ¿Cómo está esta situación? Vamos a ver, Juan César, les doy la palabra, nuevamente les reitero, tomarse la palabra en tiempos prudenciales para poder generar un debate bonito que entremezcle sin duda alguna acá la parte jurídica y la parte política desde la perspectiva de los dos que no son abogados. A ver, Tania y Julio. Gracias. Me parece de primer momento que lo que tú dices es muy importante, Ernesto. Hay muchos jueces que ya renunciaron y que eligieron la indemnización de 2 años de salario. Entonces, esto complica bastante, pero al análisis de la resolución de la Cámara, yo sí estoy convencida que es definitivamente un exceso, que no hay facultad legal, ni mucho menos constitucional, para ordenar medidas cautelares a la Corte Suprema de Justicia, que definitivamente se han violado diferente normativa, en el sentido que un juez o un magistrado para el caso está resolviendo de una forma unilateral. El otro magistrado dice que no es competente, lo cual yo comparto. No se llama en discordia a un tercer magistrado, que es el procedimiento que el mismo juez establece del Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles, allá por los artículos, si lo integramos con el artículo 3, 195, 96, 197, que establece el procedimiento para cuando, es decir, dentro de las funciones, cuál es el procedimiento para resolver, y ese es llamar a un tercero en discordia, no resolver unilateralmente, muchísimo menos cuando se trata de medidas cautelares que solo procede, según la Constitución, según el 183, en una inconstitucionalidad, según la Ley de Procedimientos Constitucionales, y el 185 a través de la inaplicabilidad. Bueno, mira, el punto acá es que una Cámara le está diciendo a la Corte, señores, no pueden. Primero vayamos a la parte formal. Esta es una decisión judicial emanada, que tenga competencia, que no sea desde un punto de vista aceptable o no, esas son valoraciones. Estamos hablando que hay una decisión formal emitida. Ahora, hay que entender que los jueces tienen un doble rol. Antes solo se tenía, y es el fundamento que hace la Cámara, para decir, miren, nosotros somos controladores de la constitucionalidad interna de un país, pero también son vigilantes de los tratados internacionales que ha suscrito el país, y por eso apelan a una figura que es el control de la convencionalidad, y le da supremacía a ese tratado sobre la ley secundaria. ¿Por qué? Porque la interrelación entre el derecho constitucional y el derecho internacional, sobre todo de derechos humanos, ha provocado un tsunami jurídico. La casualidad es que ahora todos se querían jubilar en el momento. Y yo creo que esto hay que verlo con la seriedad que debe. O es una, como decimos vulgarmente, una zafada elegante. La que están haciendo, porque al final saben que me voy a ir, por lo menos me llevo la plata. Sí, exacto. Pues, no sé, perdóname que ocurre. En el fondo lo que hay es un chantaje del Estado a los jueces. Es más, constitucionalmente, entre el tratado y la ley prevalece sobre el tratado. Por eso es que en la resolución, yo no he tenido la oportunidad de verla toda, yo vi el comunicado, es muy difícil saber cuál fue el fundamento, pero están aplicando, por lo que yo logro inferir, la ley procesal familiar, que tiene un concepto diferente. Es más, no les aplica el fuero a las personas que puedan ser señaladas. Tienen competencia en todo el territorio. Ellos mismos, de conformidad con el Código Procesal de Familia, pueden abrogarse la competencia. Es decir, va a ser un análisis objetivo. Yo no me atrevería de entrada a decir de que esta resolución
La medida cautelar en materia familiar puede darse dentro del proceso o como acto previo al proceso, que es el caso. No hay un juicio, no hay una demanda todavía. Es una medida cautelar que fue solicitada como acto previo a la demanda y tienen que presentar la demanda dentro de los 10 días de incubada. Así es que están calificando. Creo yo que nunca, como en este debate, Julio, al escucharte a ti y a Tania, lo jurídico es político. Entonces tú decías, ¿se va a cumplir o no se va a cumplir estas medidas cautelares? Es que lo que estamos viendo aquí es que estas medidas cautelares de la Cámara de Familia de San Miguel están sentando un precedente, están sentando las bases para en el futuro hacer un juicio a los magistrados que tomaron una decisión que puede llegarse incluso a considerar como delitos contra el Estado, ¿vea? El haber, digamos, autorizado la reelección inmediata. En ese sentido, creo yo que lo que estamos viendo acá es, y la preeminencia del Tratado Internacional sobre las leyes, que tú lo has expuesto muy bien, lo que les está enviando a los magistrados es, señores, ustedes pueden ahorita ignorar esta medida cautelar, ustedes incluso puede reunirse la Corte Plena y destituir a ese magistrado, ¿verdad? Podrían, ¿verdad? Pueden emitir una sentencia al azar en lo constitucional anulando todo, ¿verdad? Entonces estamos frente a tú lo decías muy bien, es mejor que pasen estos debates jurídicos y esperaríamos que la contraparte, es decir, la Corte Suprema o la Asamblea Legislativa, respondan con un argumento todavía más monumental. La Asamblea Legislativa. Claro. Con un argumento, hay abogados, se supone, hay abogados jóvenes, ¿no? Entonces, con un argumento monumental, jurídicamente hablando, que vote, por ejemplo, la explicación que la Cámara ha dado, por la cual una Cámara de Familia que cualquiera puede decir a primera vista, ¿y esto qué onda? Si estos solo son para asignar cuotas de alimenticias y alimentos congros, ¿qué están haciendo aquí? Pero evidentemente el derecho no solo es un derecho, sino que hay muchos derechos que tienen que entrelazarse entre ellos. Esta sentencia lo deja claro. Hoy vienen ya los efectos, como Marvin lo planteaba, entre lo jurídico y lo político. La parte política es, ¿van a cumplir la sentencia? Esto le correspondería a la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? ¿La van a cumplir o no la van a cumplir? Porque eso ya dejaría claro en qué tipo de Estado estamos. Un juez se hace en el tiempo, con la experiencia y con todos los estudios que van acumulando. Entonces, quitar 249 jueces, ¿a quiénes van a poner? A gente del partido, abogados nuevos que nunca han estado en un juzgado. Van a desechar 249 jueces, ¿por qué? Eso es una purga política. ¿Para qué? Para poner los míos, para poner los jueces que me hagan caso. Esto es un peligro para la nación. Este es un peligro para los ciudadanos. Ya cooptaron la Fiscalía, ya cooptaron la Corte Suprema de Justicia, ya cooptaron la Asamblea Legislativa, ya cooptaron la Policía, ya cooptaron el Ejército y hoy van por los jueces. Yo quiero decirle a la población algo para que vean el sistema que tenemos. Si decidieran no cumplir, en el caso que la orden fuere procedente, que yo no, de la medida cautelar con la que yo no estoy de acuerdo que lo es, pero en el supuesto que se desobedezca una orden legalmente emitida, la sanción penal es de 6 meses a 1 año máximo. Es decir, aquí en El Salvador tenemos un código penal que sale más barato robarse $300 millones que hurtarse un carro ajeno, porque se pagan 15 años de cárcel por uno, pero 5 por el otro, y no se devuelve el dinero. En esto sí yo creo que los jueces, a mí me costó mucho entenderlo, pero los jueces en esa interacción del derecho internacional creo que sí, el juez está obligado, antes de todo, a revisar la constitucionalidad o no de la petición o de la demanda. Y una vez que revisa eso, bueno, hasta el Código Procesal Civil y Mercantil los obliga. Pero yo sí creo que aquí el juez ha jugado un doble rol.
Pero estamos hablando del control interno, pero existe el otro control que lleva implícito el rol del juez y que ahora está, dijéramos, como tomando esa primacía, y es el control de la convencionalidad. Es decir, ¿por qué? Porque el país no está aislado, sobre todo en tratados de derechos humanos, ¿verdad? Hay tratados que se ha suscrito, entonces ellos basan su decisión en el sentido de dicen, mire, yo le doy primacía al tratado constitucional que protege a los adultos mayores y menores sobre el que sea valedero o no. Eso va a ser una cuestión de fondo que se va a decidir más adelante. Aquí estamos en ni siquiera hay proceso, esta es una medida cautelar. Aquí se va a someter a prueba lo que yo siempre he venido diciendo, el sistema. Veremos si el sistema funciona judicial. No les gusta una decisión, interpongan los recursos correspondientes. Ahora, lo peor que podría hacer en este caso, digamos, la Corte Plena es destituir a este magistrado. Porque cuando no hay argumentos jurídicos, bueno, lo destituyen para que se cambien esas medidas cautelares. No, también le puede dar COVID. O también va. Entonces, posiblemente también una sentencia. Yo hubiera esperado hoy viernes una sentencia de la Sala de lo Constitucional anulando, digamos, ¿verdad?, esas medidas cautelares, ¿verdad? Y a los que tomaron la decisión de hacer esto, mira, yo veo el periódico ese del gobierno resaltando lo de los jueces que han renunciado. Estemos claros que esto es un chantaje de parte del Estado para los jueces, ¿verdad? Es un chantaje. Aquí no tiene otro nombre esta cuestión. Y cuando yo le preguntaba a alguien, mire, y a ustedes ahí en el gobierno, cuando los despiden, ¿cuánto les dan? 6 meses, me dijo. Y no nos lo pagan de un solo, me dijo, es un problema. 6 meses. Y hoy 2 años. Ok, ¿les vamos a dar 2 años a todos? Vamos a hacer justicia. Y a los fiscales que ahí van también. ¿Y a los fiscales les van a dar 2 años? ¿O los fiscales solo 6 meses y los jueces 2 años? Es un chantaje claro. Quieren los puestos de los jueces. Es una purga política desde cualquier punto de vista. Hay quizás un punto que es importante rescatar y es el hecho de que el día de mañana van a ser otras personas. Quizás no hoy, quizás no en 1 año o 2, pero tal y como está pasando actualmente con los exfuncionarios, puede haber un reprise en el futuro. Entonces, cada funcionario está firmando y está dando fe de las decisiones que se están tomando y está avalando o está no avalando. Es decir, el mensaje importante es: todos los funcionarios que están tomando decisiones actualmente, sean correctas o no sean correctas, todo depende de la coyuntura. Entonces, tienen que estar preparados que si hay algo que es contrario a la ley y que lo están avalando, pues en el futuro van a responder. Quizás no hoy, que la desobediencia, yo estoy consciente que solo son, a mí me parece ridículo, absurdo y hasta ofensivo las penalidades de los delitos relativos a la corrupción en nuestro sistema penal. Entonces, ¿por qué merecen menos indemnización que los jueces? Y no quiero con esto tampoco desmeritar a los jueces. No, pero tienes razón, es la misma situación. Pero no. Es la misma situación. Además, hay un principio de igualdad constitucional. Y si lo traducimos, dijéramos, a lenguaje, o todos arriba o todos abajo, pues, o todos legítimos o todos entenados. Creo que hay que asesorarse, y voy a insistir sobre la reforma integral del Código Penal porque necesita una revisión completa. No es proporcional como cuando querían proponer 8 años de pena de cárcel para el maltrato animal cuando el maltrato infantil tiene 1 año. Entonces, ese tipo de desproporcionalidades terrible, se refiere uno, ¿verdad? Y no es que uno no ame a los animalitos. Yo tengo mi mascota y yo creo que todos amamos a los animales, o por lo menos tratamos de motivar a que sea así, pero es desproporcional. Entonces, completamente no procede esta reforma. Ojalá y se revise el código completo y no vayan en reformas aisladas, porque esto es lo que sucede. Y lo que ha pasado con Nuevas Ideas es que se ha dado cuenta de que toda esta estructura de poder diseñada para el que tenga el poder hay que usarla. Y es lo que está haciendo. Pero no es lo que ofrecieron. En eso está, no, pero es que eso ya hay que olvidarnos de que se iban a hacer las cosas distintas. Sí. Al parecer no se puede hacer las cosas distintas. Sí se puede, no quieren. Sí, bueno, es como lo de los carros, sí se podía hacer distinto. Entonces, las críticas, es que los compraron o se los donó Corea.
porque tenía entendido que era una donación. No, Sí. free lunch. Entonces, bueno, claro, pero sí, definitivamente lo de los vehículos contradice mucho de lo que se había venido criticando, porque si es una donación de Corea, le hubieran pedido ambulancias, pues, ¿verdad? Pienso yo, ¿verdad? Mejor que donaran ambulancias para la en todo emergencia caso, médica. si es que es una donación. Entender, porque la nota ¿Y los $400 de dice- gasolina que le subieron? Sí, es decir, que les dan por vehículo, ¿verdad? Mensual, Sí. ¿verdad? Entonces, esa es una... Perdón, y el salario mínimo en este país es 360 para un obrero. Sí, claro. Y le das 400 Claro. más Entonces, todavía de gasolina al diputado. Eso que puede parecer ahorita que no pasa factura en las encuestas, Ajá. va sumando. Y cuando viene a pasar factura, acabas como Arena y como el FMLN, que no hay nada ningún No hay choque nada que eléctrico hacer. que te reviva. Ojo con los diputados de Nuevas Ideas que están cometiendo los mismos errores que hizo Arena y el FMLN. Y que ahorita pueda que no importe. Pero va a llegar un momento en que todo eso va a sumar. Y entonces ahí va a ser contundente, claro, va a ser dura la condena por las decisiones que están tomando. La expresidenta del CNJ decía lo siguiente, y lo titulariza un periódico hoy: el Consejo será el pasapapeles de la Corte, con esa reforma se debilita su funcionamiento. Porque habría que ver realmente qué tipo de gente está reeligiendo, ¿verdad? Porque para reelegir a alguien debe reelegirse por sus méritos, por lo que hizo anteriormente, por su currículum, por sus estudios, por lo que es. Sus No, calidades. por sus Tania, ¿tú qué calidades, piensas sus de eso? cualidades. No por pertenecer a determinado partido que es socio del partido en el gobierno. No se Tania. vale. Creo que esto es un error y estamos destruyendo la democracia. Y ustedes que son abogados, quiero hacerles una pregunta ética, porque yo por eso dejé de estudiar Derecho. ¿Y por qué un abogado acepta ser magistrado en esas condiciones? Por eso mismo los Pero ahí declararon vamos a en la lo que lista dice Ángel, perdón, la Cámara Tania, de negocios. les dieron 2 denominaciones en la lista Ángel: antidemocráticos y corruptos, porque haber aceptado esos cargos es corrupción. El primer acto de Pero es que corrupción entonces que uno metan a comete todos es los aceptar un cargo funcionarios. para el que no Oigamos a está. Pero estamos Tania, hablando del oigamos a golpe de Tania. Estado a la sala de lo constitucional, a los 5. Oigamos a Tania. Pero es que entonces metamos en la lista a todos los funcionarios anteriores, porque con el respeto que me merece, pero si acaso 1 o 2 cumplieron los requisitos y hubo un proceso correcto. Hay gente que se postulaba y con camándula de delitos detrás y hasta condenas civiles y condenas en otras áreas. Entonces, Sí, aquí pero- hemos tenido tantos funcionarios que han aceptado el cargo siendo incompetentes, siendo inconstitucionales, inclusive, y con mucho respeto lo digo, la Fiscalía General anterior, y que tampoco había independencia, pero que se nos viene a decir que son completamente independientes. O sea, que cuando ustedes son funcionarios, ustedes se topan con que el poder lo tienen y dicen, bueno, pues si este no se alinea con lo que yo digo, pues hay que quitarlo. Pero, o echamos una señor, ley, una hay un resolución. articulito ahí, pasa que nadie lo lee. El artículo 86 de la Constitución. El principio de legalidad es el actuar de la administración y es el actuar de los funcionarios, que solo te permiten si está facultado expresamente. El problema aquí es que eso ya no importa, a eso es lo que yo Es me que nunca ha refiero. importado. Los atropellos Por de la eso. administración pública a los ciudadanos es el pan diario en la historia de este país. Pero y lo tenemos que aceptar solo porque un funcionario te diga, claro. es que es mi criterio. No, pero es que O sea, mira, la Barbie, oferta- la lo que oferta pasa es fue que no cambiar podemos eso. justificar La las oferta- cosas malas de la hoy oferta fue por las cambiar cosas eso. malas del pasado. No, la oferta fue o sea, cambiar eso. lo malo del pasado que nos sirva para mejorar ahora, Claro. pero no para justificar Pero que no porque se- aquel lo hizo, pues hoy está bueno que Pero lo haga. ¿cuándo nos vamos Esa a es dar la cuenta? crítica. Pero ¿cuándo nos vamos a dar cuenta que eso no es real? Es que no es real. Tania les acaba de mandar un mensaje muy claro a los actuales funcionarios de todos, ejecutivo, judicial y legislativo. Tarde o temprano los van a evaluar por las decisiones que se tomen. El problema no es la decisión, es la consecuencia de la decisión, que es la que deben de evaluar. Por lo tanto, es la única forma de poderse garantizar en el tiempo de que no van a tener problemas es cumpliendo con los procedimientos que establece Y hay una cosa- cada uno de las hay- normas. eso- Pero yo creo que debería de hacerse para los dos lados y sentar un precedente. ¿Saben cómo se llama lo que vos dijiste? Impunidad. Cuando no se sabe que no hay consecuencias, entonces Es impune. Sigue. es impune. Lo que Esa es la decía palabra. Tania de la corrupción
que es más barato robarse 20 millones de dólares que... Y no lo vas a devolver. Sí. Y ahora va a haber 6 años. Imagínate, Tania no lo quiso decir tan explícitamente. El delito culposo de que alguien mata a una persona tiene máximo 3 años, si no me corrige ahí. 3 años la muerte por un accidente. Y aquí, por una falta de tránsito, 6 años. Puesta en peligro. y sin el resultado. Sí. 6 años. Es racional, es proporcional. ¿Qué pasa con la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales que tienen asesores? No solo ahí hay abogados también, y muy buenos abogados. ¿Qué pasa que ese criterio de proporcionalidad no se ocupó? Se puede hacer show haciendo bien las cosas, Julio. Ok, el tiempo se me fue, A la hora de señores, son reformar las 7:58 minutos. Les agradezco que nos hayan dado todos sus puntos de vista con relación a los temas que hemos abordado. Sin duda alguna, se someten a consideración de nuestro público televidente para que ellos puedan construir su propio pensamiento crítico, ¿verdad? Y con la misma su propia radiografía de país. Don Ronald, gracias por habernos acompañado. Gracias, Ernesto, y un abrazo fraternal para toda la teleaudiencia y un abrazo hasta el cielo a Arturo Argumedo, mi hermano, que lo recordamos hoy aquí en el intermedio. Hoy, era un hombre que daba cátedra en esa excelente, en la curul era una cátedra a todos los diputados en ese entonces. Me encantó que lo hayamos recordado, Siempre así que hasta el cielo, pues un abrazo para Arturo Argumedo. Así También es, el pésame para el vicepresidente Ulloa. También es cierto. Yo se lo di a nombre de todos ustedes también ayer. ¿Verdad? Pero sí, vaya para el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, nuestras condolencias por la irreparable pérdida de su querida madre el día de ayer, una destacada maestra de Chinameca, muy conocida en aquel sector. Bueno, gracias Marvin, gracias también a ti Julio y también a Tania, muchísimas gracias. Deseamos lo mejor también para Juan José Martel, ¿verdad? Que esté pronto recuperándose. Recuerden, no bajemos la guardia del COVID, es importante estar siempre con las precauciones del caso. No hay que bajarla. Gracias. Tania, gracias. No vayan a las discotecas ahora. Sí, gracias. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.